Nuevamente aquí con ustedes, a la sombra del santuario de la Madre Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patri de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del barrio Campo Alegre de Atillo. Aquí estamos en este su programa Porta Fidei, es decir, la Puerta de la Fe, programa donde nos proponemos iluminar a la luz de la fe católica, las realidades que atañen a nuestra historia, a nuestra sociedad, a nuestra vida social. ¿Por qué? Porque tenemos que escrutar los signos de los tiempos para en ellos descubrir también qué nos quiere decir Dios. Aquello que el padre José Kenten, y fundador del movimiento de Schoenstatt, decía a la familia de Schoenstatt, que tenemos que tener el pulso, el oído en el corazón de Dios y el pulso, y tomando el pulso del tiempo. Y por lo tanto, tomando el pulso de nuestro tiempo, es que siguiendo al Papa Benedicto XVI en su última biografía autorizada, donde nos hablaba de que se le está preparando en nuestra época el credo del anticristo, y veíamos cómo bajo esa premisa de que hay un anticristo, y veíamos los fundamentos bíblicos, veíamos esos fundamentos dentro del catecismo de la Iglesia. Por lo tanto, esto no es algo que yo me estoy inventando. Veíamos cómo el mismo catecismo nos sugiere cómo la presencia del anticristo se hace presente en momentos puntuales de la historia, de una manera como condensada, donde es gráficamente palpable esa presencia del anticristo. Y esto nos lleva, por lo tanto, a nosotros ver de qué manera se le ha ido preparando ese credo, es decir, que todo aquel que se oponga a esas creencias seculares, esas creencias contrarias a los mandamientos de Dios, contraria a la revelación de Dios, contraria al mensaje de Jesucristo, persona que cuestione eso, va a ser, dice el Papa Benedicto XVI, socialmente excomulgado. Y todo esto nos lleva, pues, a preguntarnos de dónde se enmarca esta realidad del anticristo. Y veíamos que hoy el anticristo está trabajando por la instauración de un nuevo orden mundial. Esta semana saltó la noticia de que el día 21, que fue el domingo pasado, Día de los Padres, ese día habían sido convocados los satanistas de varios países para, por un supuesto eclipse anular, donde se crea una corona de fuego alrededor de ese eclipse. En esos momentos los satanistas invocaban al demonio para que se instaure cuanto antes la llegada de ese nuevo orden mundial, y así lo expresaron ellos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es adelantándonos a esos pasos que ustedes ven, cuentan. Algunos dicen grupos marginales. Pues no pensemos que son grupos tan marginales, porque esta mentalidad demoníaca no solamente está presente en los que profesan el satanismo como una pseudo religión, sino que está presente en una mentalidad social que llevan adelante grupos que también tienen como meta la instauración de ese nuevo orden mundial, y un nuevo orden mundial donde Cristo desaparece la religión, desaparece por lo menos la estructura de lo que es la Iglesia visible como sociedad, para dar paso
a una nueva religiosidad acorde con esas creencias que quieren ser impuestas por ese orden nuevo, por ese nuevo orden mundial. Bien, hermano, esto es como una síntesis para nosotros proseguir nuestro tema de hoy. Y vamos a tocar hoy el tema, o empezar a tocar el tema de la ideología de género, dentro de ese advenimiento del nuevo orden mundial y dentro de todo aquello que se quiere crear como matriz ideológica, como matriz donde se cobija todos los presupuestos de ese nuevo orden mundial. Y una de las cosas que está preparando ese nuevo orden mundial, el advenimiento de ese orden mundial, es la utilización de la ideología de género. Pero antes de comenzar de lleno, tenemos que invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien alumbre nuestros corazones y Él nos permita entrar en un profundo discernimiento espiritual de estas realidades. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes también, no todos, pero sí muchos de ustedes, piensan que estos son modas, piensan que estos son cosas pasajeras, estos son cosas que van y vienen. Pues no, hermanos, estos no son ni cosas pasajeras, ni cosas que van y vienen, sino que son modelos que se van a imponer, se están imponiendo y van a llegar y están llegando a tu vida y tú no te estás dando cuenta. Y es que muchas veces nosotros caemos en el buenismo. El buenismo es el ay bendito puertorriqueño, bendito, y pensamos que con el ay bendito tapamos la realidad y seguimos adelante porque ay bendito, pero ay bendito, y con el ay bendito es que nos están colando toda esta serie de ideas, de realidades sociales, de realidades políticas, de realidades legales, que están tocando a tu vida, a la vida de la iglesia. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos alumbre y luego, a la luz de la palabra que se nos va a proclamar, arrancamos con el tema de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, que hoy tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad,
decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. No se venden un par de gorriones por unos céntimos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, esto es palabra de Dios. Este evangelio, si se dan cuenta, hermanos, es el mismo que se nos proclamó este domingo pasado, Día de los Padres, en todas las celebraciones eucarísticas dentro de nuestra Iglesia Católica. Y quisiera llamar la atención en esos últimos versículos, cuando Jesús nos invita por segunda vez a no tener miedo. No tener miedo a nadie, no tener miedo a los hombres, no tener miedo a aquellos que piensan que pueden matarnos, que pueden matar el cuerpo. Porque Jesús nos recuerda, sí, pueden matar el cuerpo, pero hay alguien que puede echar al fuego, esa es la Gehenna, ¿verdad? Que es una imagen del infierno, al que puede arrojar al fuego del infierno alma y cuerpo. Así que nosotros no estamos condicionados por el miedo. Pero Jesús da un paso más y nos recuerda que nosotros damos pasos de decisión a Cristo aquí en la vida. Por eso dice que el que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé ante mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos tribunales. Podremos tener el Tribunal Supremo, podemos tener la Corte Suprema de Estados Unidos, podemos tener el Tribunal Internacional de La Haya, podemos tener tribunales a donde seremos arrastrados pues por defender nuestra fe, nuestra libertad religiosa, y eso va a pasar y está ya pasando y lo vamos a ver ahora. Pero el Señor nos recuerda, pero recuerde, tú me niegas aquí, yo te niego ante mi Padre. Es decir, el que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé ante mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque ese es el tribunal, en definitiva, que no tiene ninguna apelación. Porque es el tribunal de la justicia divina. Y ahí es donde se mide las consecuencias reales de nuestros actos, también las de los pecados de omisión. Y digo pecados de omisión porque el tema de la ideología de género en muchos cristianos es un pecado de omisión. Por la comodidad de que yo no me voy a meter en líos, de que yo no sé qué voy a hacer, pues vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos que instruirnos, saber lo primero cuál es el enemigo al que nos tenemos que enfrentar. Porque si tú no sabes cuál es el enemigo ni lo conoces, entonces tú no vas a tener una lucha certera, tú no vas a saber defender tu fe. Y el pecado de omisión es pecado. Por eso es que yo hago este programa, no porque quiera simplemente salvar mi pellejo, es porque tú y yo un día vamos a comparecer ante el trono de nuestro Padre.
Y yo no puedo decir simplemente, que yo sabía el catecismo, el Padre Nuestro, el Ave María, rezaba el rosario todos los días. Muy bien, qué bueno que lo haces. Pero parte de la caridad es también qué tú hiciste para cuando se negaba a Cristo en las leyes que rigen nuestra sociedad, rigen nuestra cultura, que afectarán a nuestros niños y jóvenes. ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué? Porque lo que dejaste de hacer con uno de estos pequeños, dice Jesús, lo dejaste de hacer con Jesús. Lo dejaste de hacer con el Señor. Pues bien, en el tema de la ideología de género, voy a partir de dos noticias tan recientes como esta semana pasada, para que ustedes vean la actualidad. La primera noticia empieza con una situación que está corriendo en Estados Unidos. Pero recordemos que Estados Unidos es un país que primero afecta directamente a Puerto Rico porque somos un territorio no incorporado de la nación americana. Ese es el estatus legal que tenemos. Usted póngale después los colores a esas cosas, pero a mí eso no, yo no estoy aquí por los colores, estoy simplemente diciendo lo que somos. En una manera legal, somos un territorio no incorporado de la nación norteamericana, sujeto a las leyes del Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que se hace allá nos afecta a nosotros acá. También a nivel legal, a nivel de leyes, por encima incluso de nuestro Tribunal Supremo. Y en otros países que no son Puerto Rico, también la influencia norteamericana puede decidir cuáles son las políticas internacionales que se van a tomar y que sí van a llegar a otros países como han llegado y como llegan. Bien, la primera noticia nos habla de que el 15 de junio Planned Parenthood, la mayor sucursal abortista del mundo, que además de lo que cobra por cada uno de los abortos que hace, porque su negocio principal son los abortos, que están disfrazados, como lo vimos en la plática anterior de Porta Fidei, con toda esta situación que venía de los encuentros del Cairo y de Pekín sobre población y desarrollo, de los derechos reproductivos y sexuales, que no es otra cosa sino un lenguaje que usa la ideología de género, que usa el nuevo orden mundial para catapultar la agenda del aborto y la agenda de los grupos feministas y la agenda de los grupos LGTB. Bien, Planned Parenthood, esta multinacional de abortos, porque está no solo en Estados Unidos, en múltiples países, respaldó oficialmente la candidatura de John Biden, no Bin Laden, como dije en el programa anterior, y aquí lo corrijo, aunque es un pequeño Bin Laden, pero, y lo digo porque es un hombre que él a nivel personal está a favor del aborto, y el aborto es un asesinato de un ser frágil que es un ser humano. Ahora el aborto se le llama interrupción voluntaria del embarazo, para que te suene a ti más bonito. Pero esa es la manera donde van colonizando ideológicamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes,
y a la gente incauta que con el ay bendito, con el buenismo, quieren tapar la realidad social de la mayor masacre, incluso más que el holocausto judío. Y miren que el holocausto judío es una cosa condenable y terrible, donde murieron más de 6 millones de personas. Pues en estos momentos ya nosotros sobrepasamos la cifra de los 6 millones que fue el genocidio judío. Porque el aborto es una agenda que se aprueba en Estados Unidos y por eso se esparció, sobre todo bajo distintas administraciones presidenciales, como objetivo prioritario de la política internacional de la nación norteamericana. Entonces, este candidato por el Partido Demócrata, antiguo vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración Obama, que trabajó a pulmón por la causa de imponer el aborto a nivel internacional y la ideología de género, pues mira, fue por Planned Parenthood respaldado oficialmente como el candidato que ellos apoyan para llegar a la Casa Blanca. Y aquí usted puede decir, pero padre, pues eso es uno de los muchos grupos que apoyan a un candidato. Y es cierto, es uno de los muchos grupos que apoya a este candidato. Pero ¿saben ustedes que no es un simple apoyo verbal? Es un apoyo sobre todo económico. Por poner un ejemplo, cuando Planned Parenthood apoyó la campaña de la candidata a la presidencia en la campaña pasada por el Partido Demócrata, Planned Parenthood le puso a Hillary Clinton 30 millones de dólares, 30 millones de dólares para su campaña. Fíjense en lo que dijo el CEO de Planned Parenthood, el señor Alexis McGill Johnson. Dice estas palabras: calificó las elecciones de este noviembre del 2020 como una lucha por la supervivencia de nuestro país. ¿A qué le llama él supervivencia de nuestro país? A que con la administración actual han retrocedido las prioridades del control de la natalidad, de los abortos, y es una administración, yo no digo que sea buena o mala, simplemente doy un hecho, una administración que ha clausurado todo el apoyo a todos estos movimientos abortistas, y donde Estados Unidos se decanta en contra de la política de imponer abortos en otros países, donde ahí entra toda Latinoamérica, Puerto Rico y otros países de África y más allá. Es una lucha por la supervivencia de nuestro país. ¿Pero cuál supervivencia? Pues de que siga adelante la agenda del nuevo orden mundial, que incluye toda esta situación, esta cuestión de los abortos, de promover la ideología de género a todos los niveles, a nivel de educación, a nivel social, a nivel político, a nivel de leyes, a nivel de congreso, a nivel de todo lo que es la estructura de un país. ¿Y por qué? Ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué Planned Parenthood da este apoyo público a este candidato John Biden? ¿Por qué? Porque él le garantiza, si gana, el negocio del aborto.
Planned Parenthood, su gran capital lo consigue a través no solo de los abortos que realiza, por lo cual cobra casi $500 por cada uno, cosa que pagan en muchos casos los contribuyentes, sino que también recibe fondos federales, cosa que esta administración se los restó, y por eso es que están ahora poniendo esto como una cuestión de supervivencia del país. No, es la supervivencia de su negocio. Este Joe Biden, que dice ser católico, llegó a decir estas palabras: protegeremos el derecho constitucional de las mujeres a elegir, y me enorgullece participar con vosotros en esta lucha. Esas son sus palabras, estoy citando textualmente. Y usted dirá, pero padre, ¿no habla de aborto? Claro, porque ellos no te van a hablar nunca, la ideología de género te va a hablar de aborto, pero te va a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, y que la mujer, y aquí entra la cuestión del feminismo, pero esos son otros programas, la mujer tiene derecho a elegir. ¿Elegir qué? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que está entre líneas? ¿Qué es lo que no hace la gente? Porque la gente lo que quiere es la novela, la gente lo que quiere es el último programa la gente lo que quiere es las series de Netflix. Es decir, tenemos a la gente endrogada, embobada, con todo eso que también está hecho para que tú te alienes, es decir, para que tú como que te vayas en un viaje, en vez de ponerte una droga, pues te ponen eso, pero es para que tú te embobes, para que tú pienses que estás cool, que tú estás bien, que tú con esas novelas y esos programas, y porque tienes Netflix y tienes el cable y puedes estar todo el día ahí sentado dándole al mando para que buscar el canal de tus preferencias. Tú no te cuestiones qué es lo que quieren decir con el derecho constitucional de la mujer a elegir. Esto se llama pro-choice en inglés. Yo soy pro-choice, es decir, yo estoy a favor de elegir. ¿Elegir qué? El aborto. El que yo elijo cuando termino el embarazo. Es decir, elijo cuando mato a mi hijo. Eso es aborto. El terrible genocidio de millones y millones de niños. Y esto pues a muchos católicos pensamos que no tiene que ver con nuestra vida. Estás equivocado. Esto tiene que ver con nuestra vida. Entonces, fíjense, ¿cuánto aportó a la campaña de Hillary Clinton en su momento? Ya lo dije, más de 30 millones. Esta sucursal del aborto mata alrededor de 887 niños al día. Multipliquen eso por 365 días. Imagínense que cuando esta crisis de la pandemia, si algo no se cerró y tuvo prioridad, los que fueron cerrados para abrir fueron las clínicas de Parenthood. Es decir, que antes que una iglesia estaban las clínicas de aborto, como los campos de exterminio nazi.
Por eso es interesante cómo Planned Parenthood, si con Hillary Clinton puso 30 millones, dice que ahora, y perdieron, porque fue la gran perdedora, ahora con Biden, Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, dicen que va a triplicar el gasto, es decir, a ponerle en las manos 90 millones para que este señor llegue a la presidencia de Estados Unidos. Y esto pues es una noticia que salió esta semana pasada. Ay, padre, ¿y dónde está la ideología de género? Precisamente ahí, en que esto es parte de la ideología de género a través de los grupos feministas. Cuando ustedes ven ese chorro de mujeres locas que están ahí gritando, ¿verdad?, ciertas cosas y ustedes dicen que es igualdad con los hombres, pero al final, como decía un youtuber que estuve viendo preparando mi programa, recuerdo que decía, sí, pero esas que están ahí como locas gritando la igualdad de las mujeres, lo menos que quieren ser mujeres, son lesbianas. La mayoría son lesbianas. Claro, estas cosas son las que después no se pueden decir. Vamos ahora a la segunda noticia. La segunda noticia que saltó esta semana es la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos redefiniendo la palabra sexo según los postulados de la ideología de género. Al Tribunal Supremo habían llegado 3 casos, para que ustedes vean cómo todo tiene sentido, 3 casos que de alguna manera se cobijaban bajo el título 7º de la Ley de Derechos Civiles de 1964, ¿verdad? Donde dice que nadie puede discriminar por cuestiones de sexo, de religión y tal, lo que dice la ley. Y ahí está esa palabra, sexo, que se puso que nadie puede discriminar en un trabajo, pues, por cuestiones de sexo. Quien hizo la ley, cuando definió sexo en 1964, estaba hablando de discriminar entre hombre o mujer. Es decir, que si una mujer va a pedir un trabajo, tienen tanta igualdad y derecho, y en eso estamos totalmente de acuerdo, en que entre ella y un hombre no hay razón para que a ella se le eche a un lado y solamente se escoja a los hombres, sino que la mujer tiene derecho, y eso es un derecho civil. Pues fíjense, el tribunal hizo una cosa. De esta manera, el tribunal redefinió la palabra sexo. ¿Y esto por qué? Porque en uno de los casos había una compañía donde pues eran personas cristianas y tenían un código de vestimenta, y uno de los empleados se hizo un cambio de sexo y llegó al trabajo vestido de mujer. Y la compañía le dijo, mira, nosotros tenemos un código, tú tienes que vestir como un hombre, tú eres un hombre. Mire, eso fue desatar todos los demonios. ¿Por qué? Porque tocó la fibra de la ideología de género. ¿Cuál es la fibra de la ideología de género? Es decir, ¿cuál es la parte más sensitiva de la ideología de género? Que tú eres no lo que dice que tú eres, sino lo que tú te autopercibes que eres. Y por eso la ideología de género cobija bajo esa sombrilla LGTB y todos esos grupos feministas, pues el transgénero.
Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Los jueces del Tribunal Supremo dijeron que el sexo se equipara a la autopercepción que cada cual tenga de sí mismo. Autopercepción, es decir, no lo que tú eres, no lo que tú apareces, sino lo que tú crees que eres. Y si tú crees, siendo un hombre, que eres una mujer, pues tú eres una mujer y nadie te puede decir que tú eres un hombre, aunque tengas la voz gruesa, aunque tengas barba, aunque tengas genitales masculinos. No, 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 yo soy mujer. A nosotros, los artistas, los programas de televisión, las novelas, todo esto, ¿no? Las películas, la literatura, libros, nos han creado una mentalidad de aceptar que esto es bueno. Ah, no, pero ¿qué tiene eso de malo? Si total, pues si él se autopercibe que es así, pues es mujer. No se dan cuenta, es negar la realidad. Incluso la realidad biológica. A tal punto que supeditan una cosa que es objetiva, que es hoy. Por ejemplo, cuando nace un niño, el médico tiene la capacidad de decir, si la mamá pregunta, ¿qué fue? ¿Nene o nena? Ah, pues fue nene o fue nena. ¿Por qué? Porque hay una genitalidad que configura la persona que nació. Y en este caso dice, pues fue una nena o fue un nene. Y eso es un dato objetivo. Un dato objetivo. Pero vamos un poquito más allá. No solamente es un dato objetivo por la cuestión biológica, sino que también es un dato objetivo por la cuestión genética. Y les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que dentro de 300 años unos arqueólogos encuentran unos huesos que son huesos humanos y esos arqueólogos quieren saber de quiénes son esos huesos. Pues miren, es tan fácil porque esos arqueólogos basta que tomen una muestra de esa osamenta, de esos huesos, hagan un análisis de ADN y el ADN le va a decir si es hombre o mujer, no si es transgénero, porque eso no existe. Ah, pero padre, es que ese hombre se hizo una operación y se metió hormonas y ahora tiene los genitales de una mujer y tiene senos como una mujer y se viste como una mujer y se le cayó la barba y ahora tiene una figurita de mujer y tiene el pelo largo como la Miss España que fue al concurso de Miss Universo. Eso es un transgénero, pero eso es un hombre que se disfrazó de mujer. Pero cuando esa persona muera 300 años y nadie sabe quién era, su ADN que está en todas las células de nuestro cuerpo, va a decir que esa persona que está enterrada ahí era un hombre. No va a decir mujer ni transgénero, no, es un hombre. ¿Ven lo que es redefinir una cosa que estaba clara y ahora han creado tremenda confusión y ya veremos las consecuencias? Pongo otro ejemplo. No solamente que esa persona es un hombre incluso en el ADN, es que está probado a nivel
de estudios que hoy los podemos hacer porque la ciencia ha avanzado un montón, que no existe ningún gen gay. Y eso fue el último estudio que hicieron del mapa genético de la humanidad. Porque los lobbies LGTB querían encontrar algo donde asirse, que le diera algún carácter científico a la creencia que dice que no, es que yo nací así. No es que tú naciste gay, no es que tú naciste lesbiana, es que tú naciste hombre o mujer, que habrán otras circunstancias que te habrán llevado a tú hacer una opción por ese estilo de vida, es otra cosa. Pero entonces los científicos demostraron que no existe un gen gay. Por lo tanto, no hay una determinación en la naturaleza que diga que yo nací gay. Ellos mismos dicen que habrán otros factores que se pueden envolver para que esa persona, ¿verdad? Pero a nivel biológico no existe. Lo que demuestra que no se nace, tú te haces gay. Por la circunstancia que sea, aquí no estamos denigrando a estas personas, aquí simplemente estamos hablando a nivel de datos científicos. Bien, dicen los obispos de Estados Unidos, cuando bajo esta sentencia catastrófica, dice el presidente de los obispos de Estados Unidos, que es el arzobispo de Los Ángeles, dice: el sexo no debería redefinirse para incluir inclinaciones o conductas sexuales, sino para promulgar el punto de vista de que la identidad sexual es sólo una construcción social en lugar de un hecho natural o biológico. Y esto es lo que han hecho. En vez de decir la palabra sexo nos indica un hecho natural y biológico, ahora la Corte Suprema ha dicho que eso, bueno, que el sexo es una construcción social, ideología de género. Esto es lo que dice la ideología de género, que la sexualidad es una construcción social. Y esto lo niega la neurociencia, la genética, la biología más elemental, lo niega. Son los datos que niegan los estudios más avanzados de la ciencia. Por eso, la Alliance Defending Freedom, la Alianza para la Defensa de la Libertad, que es un grupo cristiano, protestaron por esto que había dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ellos estaban y están representando a 3 atletas femeninas, 3 muchachas de la escuela intermedia o de la escuela secundaria, como se conocen en otros países, que demandaron a la Federación de Atletismo de la secundaria del estado de Connecticut, por permitir que hombres biológicos autoidentificados como mujeres compitieran en eventos de atletismo femenino. ¿Y dónde está el meollo? Pues que la constitución de la mujer biológica, es distinta a la constitución del hombre. Y no solo la constitución biológica en cuanto que tiene más musculatura, en cuanto tiene más desarrollo esqueletal y muscular, sino también hormonal. Hay más poder
y presencia de la testosterona. ¿Y qué pasa? Que cuando hombres que dicen ser mujeres, ideología de género, construcción social, dicen que son mujeres, se visten como mujeres y quieren competir con mujeres en atletismo, ¿qué es lo que pasa? Que las que son mujeres de verdad pierden. Y ahí tenemos un caso de que ahora esas muchachas que tenían posibilidades de ganar esta demanda, la Corte Suprema de Estados Unidos, con esa sentencia que dio esta semana pasada, la pone a perder nuevamente. Porque ahora los transgéneros también hay que incluirlos para no ser discriminados. Ideología de género. Fíjense, estamos hablando de estas cosas y ustedes se dan cuenta. Por eso, uno de los senadores, Josh Hawley, que fue antiguo fiscal del estado de Missouri, dijo estas palabras y que vienen a cuento con todo esto. Dice: la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá efectos desde el derecho laboral a los deportes y las iglesias. Ya vimos un caso de deporte, ya lo vimos en un caso laboral. Ahora tienen que permitirle a este empleado vestirse como mujer, como una drag queen, en su trabajo de una funeraria, cuando allí habían unos códigos de vestimenta para hombres y mujeres. Pues no, ahora él puede ir vestido de drag queen. Bueno, pues para que ustedes vean que esto tiene sus repercusiones, pero también lo va a tener en las escuelas, en los libros de texto, porque a tus hijos ahora se les va a enseñar que no solamente se es hombre o mujer, sino oficialmente transgénero, y toda la ideología de género que por ahí va a entrar en los libros de texto de nuestras escuelas elementales, superiores, intermedias, universidades. Ahí vamos a tener los problemas de las organizaciones benéficas, donde, por ejemplo, organizaciones católicas que se trabajan con la familia o con la cuestión de adopción de niños, llega una pareja homosexual o lesbiana y quieren adoptar un niño. Según la ley, tú no puedes discriminar por cuestión de sexo. Bueno, pues si tú te niegas a dar ese niño en adopción a esa pareja porque entiendes que el niño merece tener como padre un hombre y una mujer, ahora tú no puedes decirle eso. Y va a haber crisis, va a haber... ahí tenemos los casos de las mismas iglesias, donde nos van a obligar a tener un baño de hombres, un baño de mujeres y un baño para transexuales. O, peor aún, que si un hombre quiere meterse al baño de mujeres porque se autopercibe como una mujer, entonces tú no le puedes decir: mira, este es el baño de las mujeres. Ah, no, es que yo soy mujer, pero usted es un hombre. Tú no le puedes decir eso, te puede demandar, porque tú estás supuestamente discriminando lo que es evidente. ¿Ven? Consecuencias de todas estas cosas. Y no me vengan con echarse las manos en la cabeza y decir: ay, padre, qué bien estuvo el programa, todas las cosas que usted dijo son verdad. Miren, esto lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué quiere el Señor que hagamos para nosotros revertir estas cosas? Porque ahora mismo
En Estados Unidos, ¿cuántas personas a lo largo de más de 30 años, ya casi van a ser 50, desde que se aprobó la ley de aborto en Estados Unidos, cuántas personas han ido perseverando y han ido remitiendo, todavía no se ha quitado del todo, pero ya muchos estados han ido remitiendo las leyes pro aborto, por lo menos empezar a achicar las consecuencias de este genocidio que se está cometiendo con los más indefensos. Hay que hacer algo, o sea, podemos hacer algo. Por eso estoy hablando de esto, porque esto es lo que yo puedo hacer, iluminar esto a la luz de la fe. Porque ustedes los laicos son los que luego tienen que irse a la calle. Ustedes son los que van a votar por los presidentes, gobernadores, legisladores. Y una de las cosas que tú te tienes que preguntar es si ese legislador, si ese gobernador o gobernadora, si ese presidente es pro vida, si ese presidente es pro grupos LGTB. Tú te tienes que preguntar eso. No solamente si te va a llenar el estómago de comida con los cupones. ¿Qué tienen que ver estas dos noticias con la ideología de género? Tienen que ver en que estas dos noticias nos hacen ver que la ideología de género no es una moda. No es eso que muchos dicen, eso es una moda, eso va a pasar. Eso. No, hermano, eso vino para quedarse, porque es una de las maneras como se hace el nuevo orden mundial. Es una de las maneras de imponer lo que veíamos, el credo del anticristo, donde el que disienta de estas cosas va a ser excomulgado socialmente. Y esto va a desatar persecución. A nivel de que cuando se le pregunta a el juez que hizo la ponencia de la ley que ellos aprobaron, pues él dice, bueno, veremos para un futuro en qué para la libertad religiosa, porque ya él mismo prevé que esto va a crear unas consecuencias, que una de las cosas que va a afectar directamente es la libertad religiosa. Ahora mismo nosotros aquí en Puerto Rico, por poner un ejemplo, para que ustedes vean que esto sí tiene que ver, aquí en Puerto Rico los sacerdotes, cuando celebramos matrimonio, fungimos de dos cosas. Fungimos como ministros del sacramento, o sea, representantes de la iglesia para recibir los votos matrimoniales del hombre y la mujer que se van a casar, pero también de alguna manera como representantes del Estado, porque ante nosotros el Estado nos reconoce que somos personas cualificadas para llevar este rito y según las leyes del país, en este caso de Puerto Rico. Bien, pues mire, esto ya nos plantea a nosotros que todo el que se quiera casar en Puerto Rico, primero cásese por lo civil y después venga a la iglesia ya con el acta civil de matrimonio para casarlo por la iglesia. ¿Por qué? Porque nos puede llegar una pareja de homosexuales a decir que nosotros lo casemos, y si nosotros decimos que no los vamos a casar, entonces nos pueden aplicar esta ley. Y como andan las cosas, no se extrañen que nos bajen que nosotros somos los que estamos mal. Y ustedes dirán, pero padre, es que no exagere, porque es que hay separación de iglesia y de Estado. Sí, pero aquí precisamente es donde se ha metido el Estado, en regular lo que son los principios morales de nosotros los cristianos, de que tú no puedes decir
Y se lo digo porque esta semana salió también una noticia de que en Canadá, padre o madre, esto lo pueden encontrar en Canadá, esta semana pasada, todo está en un timing. En Canadá esta semana pasada se aprueba también una legislación que dice que padre o madre que se oponga a que su hijo sea adoctrinado en la ideología de género va a la cárcel. En España, hace unos meses atrás, la ministra vicepresidenta de gobierno de España, que son todos pro ideología de género, llegó a decir que los hijos no le pertenecen a los padres, que los hijos son propiedad del Estado. Para que ustedes vean el por qué ustedes laicos tienen que quitarse esa venda de buenismo, conocer estas cosas, ver hasta dónde esto les va a afectar a ustedes y organizarse. Ustedes, miren, además de rezar el rosario, además de pedir al Señor que cambie todas estas cosas, que eso es lo primero que tenemos que hacer, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora mismo ustedes en noviembre van a hacer una elección de las personas que van a llevar las riendas de nuestro país. Personas que incluso van a nombrar jueces, personas que van a estar legislando, personas que van a estar aplicando esas leyes, donde se van a ver afectados desde los policías, los médicos, los enfermeros, los paramédicos. Todo esto entra en la globalidad y sobre todo en la educación de tus hijos. Por eso, fíjense, y estoy solamente tocando dos noticias para que ustedes vean cómo la ideología de género es algo más que una cosa que está ya demasiado lejos de mí y que yo pues me puedo desentender y voy a ver a Netflix, voy a ver mi novela y voy a ver a mis artistas favoritos y voy a seguir haciendo mis cositas que son las que me gustan. Sigue así y te vas a encontrar que te vas a pillar los dedos. Pero nada, hermanos, para eso estamos aquí en Portafida y para, a la luz de la fe del Señor, como nos decía el Evangelio, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre, y el que se ponga de mi parte delante de los hombres, yo me pondré de su parte delante de mi Padre del cielo. Pues vamos a pedirle a la Virgen que ella nos ayude a seguir conociendo estas cosas, ella nos dé el discernimiento para comprometerme a trabajar para que el reinado de Jesucristo, el reinado social de Jesús, llegue a todos los corazones. Que Dios les bendiga a todos.